bendiga, mi nombre es Ángel Rivera. Dios bendiga, mi nombre es Yulisa Figueroa y en este día estaremos hablando de nuestro matrimonio, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia y hasta dónde Dios nos ha traído. Ya hace casi 15 años que estamos casados y le queríamos dar más o menos una buena introducción sobre dónde estábamos antes y dónde hemos llegado, gracias a Dios, que muchas de las cosas que habíamos pasado y que creíamos que no íbamos a lograr, hemos logrado. Amén, sí. Cuando nos conocimos, fue hace ya, como digo, hace 15 años. Digo, las cosas de Dios son misteriosas y maravillosas porque la manera en que nos conocimos fue bien diferente y fue bien rápido también. El año antes de casarnos, Dios, pues, permitió que yo lo conociera a él a través de la hermana de Ángel, a través de Ana. Se había mudado a Puerto Rico y entonces en ese tiempo que yo conocí a Ana, trabajamos juntas y establecimos una amistad. Y ella siempre me hablaba de su hermano y yo sé que ella me había comentado que ella también le había comentado a Ángel de mí. Y nada, y yo siempre estuve curiosa y él un día viajó a Puerto Rico y entonces ahí nos conocimos y entonces luego de ahí, siempre que Ana venía, luego de ahí yo estaba haciéndole uñas a Ana, y cada vez que ella llegaba, yo le decía, que empezábamos a establecer una conversación, yo le decía, ¿y mi esposo? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Háblame. Y ella venía y terminaba llamándolo y hablábamos por teléfono y estábamos siempre pues en comunicación cuando ella llegaba allí, pero quiero enfatizar en el aspecto que yo siempre decía que mi esposo, y yo digo, las palabras que salen de la boca de uno, a veces uno tiene que tener cuidado porque son bien poderosas, porque que mucho yo repetí mi esposo y preguntaba por mi esposo, y mira, eventualmente, un tiempito luego, terminamos casados. Amén. Y yo también, cuando primero la conocí a ella, este, yo puedo decir que era medio mujeriego y en verdad no estaba buscando algo serio, pero había algo ahí que yo sabía que era sólido y yo pues cada vez que hablaba con ella también le decía, hola mi amor, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablábamos y así fue y como que empezamos a tener una amistad y yo pues el interés pues siguió creciendo. Amén, sí. Y entonces, luego de un tiempo, él me invitó de vacaciones aquí a Massachusetts. Y yo dije, pues amén, yo voy, claro que sí. Entonces, Ana y yo y las nenas vinimos para acá un agosto en el 2008. 2008. 2008 llegamos aquí de vacaciones supuestamente, vacaciones. Pero nada, de ahí nos seguimos conociendo. Ahora pues en persona tuvimos mucha comunicación, hablamos mucho y yo tuve un mes de vacaciones aquí y en ese mes pues como yo digo las cosas de Dios son grandes. Yo pues decidí, él me dijo pues tú te quieres quedar aquí y yo dije pues yo me quiero quedar aquí también, yo me voy a quedar contigo y entonces luego pues fui a Puerto Rico nuevamente, hice todo lo que tenía que hacer porque yo tenía una vida allá, tenía carros, tenía apartamentos, tuve que deshacerme de todo lo que yo tenía para venir a mudarme acá con él. Yo pues, como uno dice, me volví loco porque yo dije, oh wow, esta es. Y ya tenía, yo a Julissa la llevo como 12 años y pero que la diferencia, ella era mucho más madura de lo que yo esperaba. Y yo dije, wow, hasta llamé a mi mamá y dije, esta es. Y entonces, pues, como ya dijo, ella vendió todas sus cosas y nos llamábamos las 2 semanas, las 2 largas semanas que estuviste por allá. Nos llamábamos y había un amor genuino. Y sabíamos los dos que nosotros íbamos a hacer algo. Y entonces, pues, no se tardó mucho, porque en cuanto ella llegó, ya a los 3 meses nos habíamos casado, ¿verdad? Sí, eso fue, yo llegué en agosto, tuve ese mes en agosto
Entonces viré nuevamente, creo que fue al finales de agosto, y tuve las 2 semanas que él dice, y ya a mediados de septiembre ya yo estaba nuevamente aquí. Y entonces en noviembre 3 nos casamos. Septiembre, octubre, noviembre, 2 meses luego ya estábamos casados, y no 2 meses completos porque fue en noviembre 3. Entonces, y no, y fue muy especial porque él fue el primer hombre que él llamó a mi papá y le pidió mi mano. So, a pesar que mucha gente vea eso anticuado hoy en día, porque no es algo que es normal, que ya no se ve muy a menudo, ya la gente pues se viven y se casan, aunque sí vivimos un mes antes de casarnos, vivimos juntos, pero por lo menos él trató de hacer esa parte de lo que se supone que sea, que pida la mano a mi papá. Y eso fue algo que a mi papá también le tuvo bien grande, porque como dice, eso es algo que ya no se ve. Y entonces él hizo eso. Eso hasta más confirmó, como yo digo, que era, it was meant to be, no sé, era un propósito de Dios, aunque en aquel momento, como digo, yo no le estaba sirviendo a Dios, él no le servía a Dios. Cuando las cosas son de Dios, aunque uno no lo vea en ese momento, hay cositas que uno cacha, que uno puede decir, this is supposed to be, this is right, esto es lo que se supone que sea. Meant to be. Yeah, it's meant to be. Y yo sé que estaba bien nervioso cuando llamé a mi suegro, a Julio, porque yo creo que el teléfono se me cayó como un par de veces antes de hasta marcarlo. Y yo dije, bueno, pero yo sé que yo la amo. Entonces, él estaba, los dos somos unos llorones, o los dos estábamos medio ahogados, pero gracias a Dios, hasta el día de hoy estamos juntos y no hay ninguna clase de, aunque hemos pasado por buenas, hemos pasado por malas, nunca he dicho, yo nunca voy a hacer esto. El americano, no regrets. Amén. Sí, claro, no. Como yo decía, es que aunque en el momento que nos casamos no entendimos el factor de que amor era un propósito de Dios lo que estaba pasando, ahora sí podemos entender, ahora que estamos con el Señor y sirviéndole a Dios, ahora que nuestro matrimonio está fundado en Dios, podemos entender el del porqué de todas las cosas que nos pasaron. El del porqué, a pesar de muchas circunstancias que experimentamos en nuestro matrimonio, muchas dificultades, porque hubieron muchas dificultades. Amén. Dios permitió que este matrimonio fuera duradero. Amén. Y nos trae al primer punto de esto mismo, del matrimonio duradero. Si puedes leer en Juan 15, 9 al 12. Claro que sí. Voy a estar entonces leyendo en Juan 15, de 9 al 12, para enfocar lo que queremos decir con el matrimonio duradero. Y dice así la palabra del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como el Padre me ha amado, así yo he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Amén. Amén. Y dice aquí en el primer punto de vista que Dios ha hecho y ha establecido que lo que está en él permanezca. Dios ha determinado que el hombre tenga eternidad, pero lo que él quiere es que se cumpla en los individuos la permanencia, la unidad y la felicidad. Es por eso que los creyentes debemos ser fieles en todo a Dios, pero en especial en el matrimonio. Amén, claro. Como yo digo, nuestro matrimonio, a pesar que no fue algo como muchos matrimonios que Dios escoge esta pareja, están en la iglesia y se terminan casando. El de nosotros no fue así. Pero yo puedo entender en este momento que Dios fue el que estableció este matrimonio. Y que a pesar que el enemigo nos atacó mucho y quería que este matrimonio se rompiera, un matrimonio que pues teníamos, como digo, entiendo ahora que tenemos un propósito para Dios, son mejor dos que uno, y Dios tiene un grande propósito para nuestro matrimonio. Yo sé que Él nos va a usar de una grande manera, de diferentes maneras, empezando ahora. ¿Qué me iba a imaginar yo haciendo este estudio con mi esposo? Y hablando de nuestro matrimonio, pues para ayudar a otros matrimonios allá, afuera, allá donde están pasando muchos problemas.
dificultades. Y no estoy diciendo que en estos momentos no tengamos nuestros problemas y dificultades, ¿viste? Pero ahora tenemos a Dios centrado en nuestro matrimonio, que es el que nos ayuda a guiarnos y a coger la confianza en Él para entonces uno saber lo que tenemos que hacer, en la respuesta que viene de Dios, cuando antes pues no la teníamos. Y por eso se nos hizo muy difícil en estos 15 años, como digo, tuvimos muchas bajas que en aquel momento, a pesar que sí Dios me ha dado la madurez desde jovencita, siempre he sido muy madura, pero tenía mis momentos de ignorancia. Tenía mis momentos en que actuaba pues como una niña. ¿Por qué? Porque no entendía el matrimonio. O sea, aprendí con los años lo que es un verdadero matrimonio y que no es fácil. Los matrimonios no son fáciles, y especialmente que viene uno con un hijo. Yo vine con una niña y eso es una de las cosas también que yo creo que a pesar de las dificultades que yo pasé con él, siempre fue algo que tuve presente, que él aceptó a mi niña conmigo y amó a mi niña como me amó a mí. Y, y soy bien agradecida con él. Y cuando uno se casa con alguien que te acepta de esa manera, uno tiene que enseñar el agradecimiento. Y yo fui bien, por eso digo, a pesar que tuve dificultades, siempre tuve eso en mi mente claro. No vas a encontrar a lo mejor otro hombre que te acepte a ti con tu niña. Lo que él hizo, un hombre que no tiene hijos, nunca tuvo hijos anteriormente. Y yo traje una niña y él me la aceptó. Y como dice el punto, que se cumpla los individuos y permanezca. Y sobre todo esto hemos permanecido y nos hemos unido. Y mira que yo tampoco fui fácil. Y yo sé que en muchas de estas cosas, a lo primero, nosotros ya habíamos tenido un tiempo donde nosotros, eh, así siempre es a lo primero. Uno está, pero bien entusiasmado uno al otro, pero que después llegan los problemas y uno se da cuenta de que en verdad uno tiene que conocer a la pareja de uno para poder llegar a donde uno quiere llegar. Y chocamos mucha cabeza a lo primero, pero gloria a Dios que al fin estamos entendiéndonos mucho mejor, porque yo sé que yo tampoco he sido fácil. Sí, ya, es que digo, pues, a veces lo que pasa en los matrimonios que no duran es porque somos egoístas. Y cuando uno está en un matrimonio, uno a veces tiene que dejar de pensar en uno mismo y pensar en que estoy casada con alguien, que es una persona diferente a mí, que tiene otros pensamientos. Y a veces el uno ser menos egoísta y decir, no, esta persona está conmigo, somos uno, pues lo que me conviene, lo que le conviene a él me va a convenir a mí, porque somos uno, somos una pareja, somos un matrimonio, y lo que nos conviene a los dos nos va a convenir como en familia. Y eso es lo que va a ayudar con el crecimiento y con la durabilidad de los matrimonios, que es lo que hace falta hoy en día, el compromiso. Hay Amén. que tener un compromiso. Cuando uno establece ese matrimonio, eso uno dice una promesa, uno dice unos votos cuando uno se está casando. Y hay que tomar esos votos en serio, para que si tú quieres un matrimonio duradero, tienes que tomar en serio esos votos que uno hace, que en la enfermedad, en la salud, en las buenas, en las malas, porque no Amén. todo va a ser bueno, no todo puede ser bueno. De las cosas malas salen cosas buenas también, y yo he aprendido eso también en estos 15 años que llevamos casados. Amén. Y en el objetivo dice aquí que el esposo como la esposa guarden el mandamiento del Señor en vivir unidos hasta que Él sea el que determine esa permanencia. Y yo quería saber más o menos lo que tú piensas sobre eso. Claro que sí, como estaba diciendo, que a pesar que somos dos personas diferentes, somos uno. Y a veces hay que dejar de ser egoísta y entender que somos una persona y que lo que le conviene a él me va a convenir a mí. Y entonces, y especialmente si esa unidad viene de Cristo, si esa unidad viene de Dios, el matrimonio funciona hasta mejor. Amén. Es que nuestra prioridad en nuestras vidas siempre es ser Cristo. Y yo puedo tener esa comparanza, porque antes yo no tenía mi prioridad en Cristo y muchas cosas pasaban que eran incomprensibles en mi cabeza o que yo me dejaba llevar y actuaba como niña porque estaba ignorante y hacía ignorancia, pero ahora que puedo tener conocimiento de Cristo, entiendo que Él es mi primero, mi Cristo es primero y entonces mi esposo.
Y hay que someternos a nuestros esposos. Y no es que estamos diciendo someter en el aspecto de que él nos va a caminar por encima, porque esa palabra la han tergiversado, la han dañado, lo que de verdad significa el sujetamiento a tu esposo. Él es la cabeza del hogar, es lo que Cristo estableció. Entonces, no podemos permitir que cosas de afuera o cosas del pasado también, cosas que nosotros cargamos en nuestro interior, nos quiten esa unidad familiar. Amén. Tenemos que desactivar esa naturaleza antigua que cargamos a veces, que no permitimos que Dios pregue en nosotros. Incluso aunque sea una persona que no conozcas de Cristo, desactiva esa naturaleza vieja, desactiva todas esas cargas que uno trae de otras relaciones anteriores, si es que ha tenido alguna relación anterior, desactívala. Y tocando sobre eso, el punto de vista número 2 habla de eso mismo, desactivando la naturaleza vieja. Y dice en Efesios 2, del 1 al 7, si puedes leerlo. Amén, sí. Aquí en Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los cielos, perdóname, en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice aquí que cada individuo necesita un cambio, una renovación, un nuevo entendimiento, una nueva fuente de vida. Esto no se da hasta que encontramos el que hace nuevas todas las cosas. Pero no solo sino que venimos a ser engendrados ya no de voluntad humana, sino de la voluntad divina de Dios. Amén, sí. Y nosotros quisimos traer este punto, porque cuando estábamos haciendo el estudio, yo pensé cuando nos casamos, que sí, yo sabía que él era el correcto en ese momento, porque pues, él me aceptó con mi hija, se sentía bien, se sentía que era lo correcto, se sentía que él era el que era, he was the one. Pero yo tuve muchas cosas que me marcaron a mi corazón. Tuve unas experiencias anteriores con tuve 3 relaciones anteriores y 3 relaciones que marcaron mi vida y me dieron, para decir lo que en sí me pasó, no confiaba en un hombre. ¿Por qué? Porque las relaciones que tuve anteriormente me fueron infiel. Y yo traje esa carga, esa naturaleza vieja a mi nueva relación y a mi esposo ahora en ese entonces, y pensaba que él me iba a ser infiel también. Y lo atacaba mucho por ese aspecto, porque yo creía, como yo digo, eso era mi autoestima también, porque eso fue algo que me marcó mi autoestima. Pues mi autoestima está tan baja que yo decía, a pesar que las cosas fueron diferentes, le pidió la mano a mi papá, un hombre que no tenía la necesidad de casarse conmigo, porque era un hombre que no tenía hijos, no tenía responsabilidades, él podía haber cogido otra esposa que no tuviera una hija y podía haberse conseguido otra mujer, él decidió casarse conmigo. Yo como quiera, en la parte de atrás de mi cabeza, yo pensaba que él me iba a ser infiel también. ¿Por qué? Porque era algo ya que me había marcado y algo que yo traía a la relación y lo juzgaba en ese aspecto. Creía que cualquier cosa que él hacía que yo pensaba que era rara en mi cabeza, porque no era que a mujer él hacía algo, era que en mi cabeza él estaba haciendo algo que para mí era un indicio que estaba con otra persona. Pero era ¿por qué? Porque mi autoestima estaba baja. Y eso fueron una de las muchas cosas que afectaron nuestra relación. Pero yo tampoco lo hice fácil a lo primero porque como ya yo estaba tan impuesto a hacer las cosas de alguien que es soltero, pues se me olvidaba llamarte. Si me iba a quedar tarde tampoco llamaba.
cogía las llaves y enganchaba, como dice uno, para la calle. Y muchas de estas cosas se cogieron tiempo en uno como establecerse en ellas, porque ya yo estaba tan impuesto a hacer mis cosas que no estaba pensando que nosotros dos ya éramos uno. Y mi madre me enseñó muchas de esas cosas porque ella me dijo a mí, Luisito, como ella me dice, esta muchacha es una muchacha especial y tienes que tratarla así. Y mi madre siendo cristiana, o sea, ella pues me enseñó esos valores. Y esos valores ya yo los tenía así. Y no caí en cuenta lo primero que yo estaba siendo también egoísta. Porque ella, como ella dijo, ella vino aquí con Juliana y la nena de nosotros. Y yo pues, a estar impuesto a ser soltero, no es que no lo quería aceptar, pero es que ya me sentía como que yo puedo venir e irme como me dé la gana. Y así no era. Y me cogí un tiempito en aceptarlo, pero que al fin capté. Y me alegro mucho porque estoy bien contento de estar contigo. Amén, sí. Y nos tomó tiempo. Los matrimonios son, es algo que se tiene que ejercitar. Es como el ejercicio, tú sabes. Y de la manera en que tú lo haces constante y trabajas fuerte por eso, así también es un matrimonio. Para poder ver resultados, como uno hace ejercicio, quiere ver el músculo, este, quiere ver el músculo, pues así mismo uno tiene que trabajar en el matrimonio, uno tiene que esforzarse, dar el todo de uno, como yo digo, aunque te duela algunas cosas, dejar, como a mí, como yo digo, yo tenía ese problema que yo cargué y se me hacía difícil dejar. ¿Por qué? Porque yo no tenía esa confianza y era algo que no solamente en mis relaciones anteriores, yo tengo a mis papás, a mi papá y a mis hermanos. Mi papá pues algún día dará su testimonio, pero mi papá no fue fácil con mi mamá y yo vi eso. Mi papá era una persona que la hacía infiel a mi mamá y yo vi eso creciendo, mi mamá sufriendo. So, yo siempre decía, eso no me va a pasar a mí, pero terminó pasándome a mí. Y entonces, mis hermanos también, cuando tenían sus relaciones con sus parejas, yo lo veía haciendo también lo mismo. Eso que era un ciclo vicioso que yo veía que ni las personas que yo tenía más cercanas, yo decía, si son mis hermanos y mi papá y lo hacen con mi mamá o con las relaciones que ellos tienen, ¿quién voy a ser yo que no me lo van a hacer a mí? Y fue algo, como te digo, que yo lo tuve que aceptar eventualmente. Mira, este hombre es diferente y como digo, un proceso doloroso que tuve que esforzarme. Tuve que esforzarme para decir, no, tienes que dar tu confianza a este hombre. Y tienes que entender que este hombre es diferente y que sí hay hombres que son diferentes. So, me tomó tiempo, pero pues eventualmente, gracias al Señor, pude dejar esa naturaleza anterior y pude seguir y abrirme en ese aspecto, abrirme porque pues era encerrada en ese lado de mi vida, yo era encerrada, pero eventualmente lo solté y empecé a confiar en él, que sabía que no me iba a hacer una cosa así. Amén. Y tampoco lo quise hacer porque yo en sí lo vi de mi papá también. Mi papá le fue infiel a mi mamá y vi muchas de esas cosas que la dolorieron. Y yo dije, ese hombre no va a ser yo. Y no es que sea hombre orgulloso, pero yo dije, yo no pienso que ese dolor me dé a mí. Yo no quiero que me dé a mí. ¿Y por qué pasárselo a otra persona? Y dije, no, si ella es para mí y yo en verdad quiero estar con ella, pues yo le voy a ser fiel. Y hasta el día de hoy, y gracias a Dios, que ni el pensamiento, yo nunca, ella ha sido todo para mí. Y con eso es suficiente. Amén, claro, y yo digo, una de las, la cosa de la infidelidad, para tocar un poco, como digo, no lo he experimentado con él, lo experimenté en otras relaciones, es algo que rompe la confianza entre parejas. Tú sabes, eso es una falta, eso es como decir, eso es una, ¿cómo se le llama? Eso es algo que rompe la confianza entre dos personas. Ya no hay Amén. confianza. Y lo que no, y cuando no hay confianza en una pareja, como yo digo, se cae, se tiene que romper porque ¿cómo tú puedes estar con alguien al lado tuyo que tú no confías?
Amén. y no estar unidos. Y eso es algo que marca mucho. Como digo, yo lo vi en la relación entre mis padres y es algo que toma tiempo, porque pues mi papá terminó convirtiéndose y mi mamá pues se convirtió también los dos y eventualmente, pero a ella se le tomó tiempo en perdonarle todos esos engaños, porque esos engaños y la confianza se tarda en recobrar, porque la confianza tú la das, pero cuando pronto se pierde es bien difícil volverla a recuperar Amén. entre una pareja. Y nos trae al objetivo que dice que llegar a entender la operación renovada de Dios por su palabra, por su espíritu y buena voluntad. Amén. Hay que entender que eso es lo que Dios no quiere eso en un matrimonio. Dios quiere que haya confianza, que sean uno. Y si traen a una tercera persona en una relación, el matrimonio se puede caer y puede romperse eventualmente. Amén. Y esto nos va a llevar al tercer punto, que Dios estableció un hombre y una mujer al principio. Eso quiere decir que hay un solo hombre y hay una sola mujer para cada persona. No hay una tercera persona, es solamente una mujer para un hombre. Amén. Y dice que en Primera de Corintios 7, versículo 1 al 2. Amén. Y dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Amén. Amén. Entonces dice que sobre esto, este hombre es reconocer el mandato de Dios, tener una sola mujer como esposa. La doctrina cristiana establece que el varón tenga una sola mujer y la mujer un solo varón como esposo. Amén. Claro que sí. La Biblia dice que, como dice en ese verso, que es bueno quedarse solo también, porque no es que necesariamente uno se tiene que eventualmente casar, pero por la causa de las fornicaciones, pues cásese. Y si se casa, pues tú eres de tu marido y tu marido es tuyo. Y eso es lo que Dios quiere. Como digo, eso fue lo que Dios estableció desde un principio. Y las cosas pues las quieren cambiar y decir, quieren cambiar porque pues muchas de la historia de la Biblia enseñan algunas historias que muchos hombres tuvieron tantas y tantas mujeres, pero eso no es lo que Dios quiere porque Dios estableció ahora aquí en el Nuevo Testamento lo que dice, tú eres de tu marido y tu marido es tuyo. Y así debería de ser, deberían ser uno. Y y yo a veces digo, tengo que decirlo porque es cómico, dice, si no pueden con una mujer y quieren dos, ¿cómo va a ser? Si las mujeres no son fáciles de entender. Y muy verdad, muy cierto. So, es verdad y en mantener, y fue algo que luchamos a lo primero bastante, ¿verdad? Porque nosotros estábamos hablando bueno, hasta en la palabra divorcio salió, porque a lo primero ella tenía mucha desconfianza y yo también pues no lo estaba haciendo fácil. Y al eso, ese choque como que nos trajo a nosotros dos a un punto donde nosotros dijimos, a lo mejor es mejor estar separados. Y llegamos ahí, Claro que llegamos sí. ahí. Porque a lo primero yo estaba estando, pero mucho, mucho. Y muchos amigos venían a casa, rompía a beber desde el jueves y no terminaba hasta el domingo. Y en vez de considerar a ella, estaba pensando en mí. Y, y tuve que tener muchos, muchos choques antes de llegar a donde nos trajo, porque ah, nos estábamos lastimando uno al otro. Ujú. Y, y era mucho de estas cosas estaban pasando mucho por el alcohol. Entonces fue de una de las cosas que esos vicios a mí no me estaban trayendo bien. Y a lo primero no lo entendía porque cuando uno se encuentra así, uno dice, wow, ella me conoció así, ahora no me quiere aceptar así. Pues vamos a tener lo que tenemos que hacer y si quieres separarte, pues nos separamos. Pero eso es el orgullo de uno a lo primero porque uno dice, ¿qué yo estoy haciendo? En verdad. Porque si se la trajiste aquí, ¿verdad? Y en tan poco tiempo te casaste con ella, que ahora estás echando para atrás como una excusa sobre el vicio tuyo, ¿no? Amén, exacto. Y lo que
estamos hablando aquí no solamente de terceras personas como otra mujer o otro hombre, que seamos infiel en ese aspecto. Como él mencionaba, hay otras cosas que toman prioridad en la vida de una persona cuando está en matrimonio. Se puede convertir en una tercera persona, no una persona de verdad, sino un vicio, como él estaba mencionando, o los amigos. O sea, los amigos, como yo digo, era algo que en ese entonces sí se pasaban viniendo a mi casa, siempre estaban en casa y era como que se sentía en cierto modo una infidelidad porque prefería a los amigos que a mí. Y es algo como que, como digo, no me ayudaba con la autoestima, con el factor que ya yo tenía la desconfianza de que los hombres no podían ser fieles, entonces trae amistad, entonces quiere decir, no me está dando la importancia que yo necesito como esposa, no me está dando la prioridad como esposa, y más todavía que en ese momento yo quedé embarazada. So, hasta las emociones estaban todavía más altas. So, estuve embarazada, que fue cuando tuve a Mía, luego en junio, y luego de tener a Mía, las emociones de la persona también son hasta peor. Tuvimos muchos problemas luego de tener a Mía, porque ya entonces tenía 2 niñas conmigo y era mucha la responsabilidad y sentía que él no estaba ahí suficiente para ayudarme con las niñas y como digo, ya, y uno ya que a veces pues uno siempre piensa en uno, y yo, pero y yo, ¿qué va a pasar conmigo? Y yo aquí estoquea con estas 2 niñas, tú sabes, y no es que me molestaran mis niñas, no estoy diciendo eso, claro, porque yo amo a mis hijas y me considero que pues las cuidé lo mejor que podía, pero un apoyo, yo necesitaba en ese momento un apoyo, alguien que me diera la mano. Y yo no me sentía así con él en aquel momento. Y como digo, una sola esposa no solamente se refiere a que va a haber una tercera persona en cuanto a ser infiel y él irse a acostarse con otra persona, a establecer una relación con otra persona, sino también otras cosas, alcohol, droga, amistades, fiestas. Y yo sentía que en ese momento eso era lo que estaba tomando más parte y prioridad en su vida que yo, que era que necesitaba en ese entonces ese apoyo. Amén. Y en el objetivo dice aquí que tener el entendimiento acerca de la unidad matrimonial sin manchar el sacramento del estado del matrimonio. En esto también se respeta y se obedece a Dios. Entonces, muy cierto porque so- sobre esto, sobre los vicios y sobre el mal entendimiento, nos llegó hasta donde nos separamos y llegaste a tener a Puerto Rico y todo esto. Ujú. ¿De verdad? Sí, me fui porque sentía, ya cuando tuve a Mía, como digo, se me hacía bien difícil por todas las emociones que tenía. Yo mandé a Giuliani con mami primero, porque mami me vino a ayudar cuando nació Mía por un mes, pero luego yo dije, yo no puedo seguir así. Solo le dije, mami, llévate a mí, a Giuliani contigo, que yo voy a ir luego. Y así mismo, y me fui y lo dejé porque sentía que no podía aguantar esta relación. ¿Por qué? Porque las prioridades de él no eran las mismas que la mía. Yo quería una familia, yo siempre quise una familia. Yo, desde que era joven, yo siempre quise casarme. Lo de niños, pues, nunca fui muy, que quería niños, pero Dios pues pasó lo que pasó. Y si decía, si quería un niño, quería solamente uno. Pues gracias al Señor, pues tengo 2 y no me arrepiento. Le doy gracias a Dios por mis 2 niñas, porque son 2 bendiciones que Dios me ha dado en mi vida, pero cuando las tenía, yo quería eso, yo quería una unidad familiar, yo quería un amigo que estuviera conmigo. Yo soy una persona bien reservada, nunca he sido de tener muchas amistades y de tener muchas amigas. Y él era lo contrario, él tenía muchas amistades, muchos amigos y amigas. Era Y, como el y alcalde. sí, él era el alcalde de Milford. Pero yo no era así, yo era bien tímida, reservada, y yo quien quería tener de amigo y en mi vida era él. No quería otra persona que fuera mi amigo. Entonces, como digo, los vicios y el alcohol y las drogas, tomaba mucho control en nuestro matrimonio, que incluso, como digo, me tuve que ir a Puerto Rico a ver si eso le hacía como un wake up call en la vida de él. Y Yo yo decía, pensaba también, yo pensaba eso, yo pensaba que no te gustaban mis amigos y tampoco quería esa reforma. Yo no quería, eh, pero dame un momento aquí. Me conociste así y me quieres asar. Entonces estaba pensando que no querías lidiar con mis amigos, ah, como dice el boricua, la jangueadera. ujú, Entonces yo no estaba entendiendo eso porque pasé tanto tiempo así. Y no entendía tampoco porque tenía ya esa neblina en el cerebro donde uno dice, ah, bueno, ¿prefiero la bebida o prefiero mi familia?
pero que estaba enfocado más en una cosa que lo que estaba en otra. Y no estaba dando nada de bien, pero estaba escogiendo la que no era. Y esos vicios, pues, ya tú sabes dónde paró. Y nos trae el próximo punto también que dice que los vicios en el matrimonio. Exacto, y vamos a estar leyendo para darle más énfasis a estas palabras en Efesios 4 y 22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esos deseos engañosos, esos vicios anteriores, hay que despojarnos de ellos. Y como digo, en aquel momento no le servíamos a Dios, pero ahora podemos entender del por qué no funciona un matrimonio cuando hay cosas externas, cuando hay vicios. Los vicios es algo bien grande en los matrimonios. Eso es algo que rompe mucho los matrimonios. Aparte también de las finanzas, los vicios en el matrimonio, cuando una persona tiene problemas con el vicio, que se le hace difícil romper eso, porque eso es una cadena. Y entonces es una cadena que amarra a la persona que tenía el vicio más a la persona que está con esa persona, porque esa cadena como que se amarra también un poco a la otra persona y te jala para abajo. Y es algo que trae muchas peleas y muchas confrontaciones en un matrimonio. Amén. Y dice aquí sobre eso que la palabra viciado no es propiamente el problema de los vicios, sino las consecuencias de ellos. Viciando del griego, perdón, longidecer o consumirse, propiamente agotarse, acabarse, extinguirse, consumirse o cesarse, arruinarse, y por arruinar moralmente, depravar, destruir, extraviar, viciado. Los vicios han sido los causantes de la desintegración de muchos hogares, de la separación de parejas, de maltratos, de miseria y de muerte. Es uno de los mayores tropiezos que derriban y desintegran las familias. Los vicios hacen que se pierden los valores y la integridad social. Cuando hay vicios en el matrimonio, la pareja llega a atarse y a encadenarse por el orgullo y la altivez vanidosa. Los vicios son son un retroceso a las capacidades, aplasta la estima, arrastra a la codicia y al desenfreno. Amén, claro. Y como yo estaba diciendo, como mencioné anteriormente, el vicio es algo aparte de las finanzas que rompe mucho los matrimonios. Y como dice aquí, el tal viciado con algo ayuda, contribuye a que se rompa, a que se extinga y que se extingue las relaciones. ¿Por qué? Porque del alcohol, como mencionaba aquí, mucha gente cuando bebe alcohol cambia, no es la misma persona, se convierten en abusivos, se convierten en personas que no hacen cosas, pierden la moral, pierden la decencia, ya no tienen la conciencia, porque es algo que te quita la conciencia. El alcohol es algo que te quita la conciencia y te hace ser diferente. Yo cuando yo bebía antes, mi vieja vida, yo me cambiaba. Yo era bien tímida, ¿verdad? Cuando no tomaba alcohol, que estaba normal en mis 5 sentidos, yo era una persona muy tímida, seria. Tan pronto yo ponía alcohol en mi sistema, yo era una persona bien alegre, yo digo a veces hasta media sobrada puede ser, porque, ¿sabes? Me ponía demasiado amistosa. Que a lo mejor la gente pensaba, mira, está sobrada, pero era que salía, como decía, de ahí, decía, estoy así tímida, pues no, me ponía bien amorosa, bien contenta, saludaba a todo el mundo. Algo que normalmente yo no iba a hacer en mis 5 sentidos y que pues se veía mal también, porque una mujer cuando está casada y es muy alegre, pues eso no tampoco se ve bien y eso me pasaba a mí. Pero a él, como lo contrario, como él estaba diciendo. Al opuesto, yo era totalmente diferente. Y todo dependía, porque si estaba bebiendo algo que era algo pesado, pues entonces era que me daban como, como esas cosas donde donde uno tiene inseguridad y dice, pero ¿de dónde viene todo toda esta alegría de esta mujer que Exacto. está llegando ahora? Porque uno no está impuesto a verla. Y yo rompí a beber y yo creo que de ahí es que venían muchos de esos problemas donde yo estaba inseguro
al verte así, porque no estaba impuesto a verte así. Y, y bebí hasta el punto de donde ya como que no entendía, ya no tenía racional. No estaba en tus cinco No sentidos. estaba en mis 5 sentidos para nada, para nada. Y de ahí fue que vinieron muchas de las peleas de nosotros, Sí. muchas de esas peleas donde nos faltamos el respeto, Violencia, mucha violencia. Ahí sí, vino mucha la violencia. absolutamente. Y estaba afectando hasta las niñas de nosotros. Porque Sí. yo me acuerdo que hasta el pastor de nosotros nos llamamos y tuvimos muchos problemas. Y empezó hasta lo primero cuando estábamos en la iglesia del pastor Luis Pérez. Y, y los llamamos, cogimos mucho consejo y ¿sabes? Me duele en ese sentido porque eso no son momentos de you're not proud of that. Sí, no estás orgulloso. Sí, y uno lo piensa y dice, wow, pude hacer mucho mejor en ese aspecto y no lo hice. Y me da pena, pero tú sabes que nos hizo mucho más fuerte. Nos hizo mucho más fuerte porque al venir a Dios, esto fue una de las cosas que Dios sacó de mi vida. Sí. Y nos dimos el respeto que nos merecíamos. Amén. Claro que sí. Sí, como digo, el alcohol llegó cierto punto que antes de completamente pues, yo empezar a servirle a Dios, ya yo había dejado de beber, porque exactamente el alcohol traía, como yo digo, me cambiaba como una persona y él no entendía eso, que hacían problemas. Tuvimos mucho, hubo mucha violencia y como él dice, afectaba a las niñas, porque las niñas cuando empezaban a ver que, a pesar que eran chiquitas, ellas empezaban a ver la violencia y se ponían bien nerviosas y porque llegaba a lo físico. No voy a negar, muchas veces se llegó a lo físico, no, nos peleábamos físicamente, tanto él como yo nos dábamos físicamente. ¿Por qué? Porque ya no éramos las mismas personas. Por eso, como yo digo, no, creemos muchas veces que no es la infidelidad solamente es con otra persona, pero son también con estos vicios, porque esto es una tercera cosa que viene a nuestra vida y afecta a esta unidad matrimonial. Y eso nos afectaba y nos estaba afectando a mis hijas. Yo me acuerdo una vez que él estaba bebiendo y yo estaba en casa esa vez y él vino a pelear conmigo y Giuliani se tiró encima de la cama y empezó a llorar y decía, papi, no hagas esto, daddy, don't do this anymore. Y esas cosas, por eso yo dije, ya el alcohol, yo empecé a decir, yo tengo que parar. El alcohol no está trayendo a mi vida y a mi familia nada positivo. Y eso fue en el 2014 y ya yo estaba pensando en dejar el alcohol. A él le pasó algo en el 2014 Sí. que Sí, que él puede entrar si él quiere en ese no, detalle. es que es verdad, tuvo un trabajo bueno con Hewlett Packard y eso fue cuando enviamos a las nenas a Puerto Rico con los suegros, con tu papá y tu mamá. Y pues yo cogí, tú estabas supuesta a ir conmigo, Sí. y cogí para en casa de un amigo que trabajaba conmigo y rompí a beber esa noche. Estaba jugando dominos y empezamos a beber, pero bebidas pesadas. Y entonces ellos no querían que yo me fuera, porque ya ellos vieron mi condición. Entonces yo le dije, está bien, pues le hice caso y me quedé. Y gloria a Dios que no me fui. Si yo me hubiera ido cuando ellos me dijeron, danos las llaves, a, a mí me hubiera pasado algo. Pero me dormí y un par de horas después, yo creo que te había llamado. Sí. Entonces, cuando me fui, pues dejé las luces cuando prendí eh, el carro, las luces prendían automáticamente, pero las de atrás no. Cuando fui a la autopista, enseguida que cogí a la autopista, pues ya estaba como un poquito mejor, pero no completamente. Y había un guardia y al ver que no tenía las luces de atrás prendidas, pues me aparó. Y yo al bajar la ventana, pues lo que salió de ahí fue aliento del dragón. Entonces yo dije, sí, ¿cuál es el problema? Pero que él sabía ya.
Y eso me trajo a un punto donde, bueno, como que yo quedé enojado con él porque ¿por qué me para? Y pues me hizo salir del carro y yo pensaba que en ese momento yo estaba bien y entonces no estaba bien. Cuando él me hizo hacer las Olimpiadas de la carretera, como uno dice, ellos pues entonces ya sabían y me arrestaron y yo llamándote y llamando. ¿Te acuerdas que? Sí, y yo no contestaba porque esa noche es que Dios sabe todas las cosas. Yo digo que así, a lo mejor si yo hubiera ido, yo hubiera puesto a beber y entonces hubiéramos sido los dos afectados, entonces ¿dónde quedaban mis niñas? Y te culpé también por eso. Exacto, porque yo me quedé esa noche, yo salí del trabajo, y como digo, las niñas no estaban en casa porque estaban en Puerto Rico de vacaciones con mami, pero yo dije, pues, fui en casa de Ana y yo no sé lo que pasó, parece que me comí algo o algo que me cayó bien mal y estuve vomitando esa noche. So, me acosté a dormir y no le hice caso al teléfono. Y entonces por eso cuando él me llamaba yo no contestaba, yo estaba durmiendo. Entonces yo me vengo a levantar como a las 4 de la mañana que veo las llamadas y yo digo, ¿qué estará pasando? Pero nada, lo llamé y no pudo, o sea, no contestó porque ya había pasado lo que estaba pasando con él, con la policía. Y, y yo decía, no sé, ¿qué pasó? Y no, pero como quiera no me sentía bien. Luego creo que a la hora o dos, él termina llamando, o sea, me llama un número y lo contesto. Digo que es de Dios porque yo casi nunca contesto teléfonos que no conozco, pero yo dije, dame contestar porque él no está en casa, no, él me había llamado, no contesté, no sé qué está pasando. So, cuando yo le contesto el teléfono, en deben de decir, me dice, sí, estoy aquí, me pasó esto. Pero en deben de decir, solamente pues por favor, venme a buscar. Me dijo, por tu culpa estoy aquí. Por tu culpa, por no haber venido conmigo, porque te quedaste, porque no estabas aquí. Estoy ahora aquí preso y qué tú hacías. Y me culpó y no me creyó que yo me había quedado en casa, que me había sentido mal, que estaba vomitando porque me había caído algo mal que me había comido. Y no me creyó que yo me había ido con Ana o con alguien a paritear, en deben de creer que era que yo estaba enferma, so él me culpó de eso. Y cuando le digo, está bien, aunque me estaba peleando, le digo, pues voy a ir a recogerte. Pero de camino al recogerlo, terminé vomitando en el carro, como digo, no me estaba sintiendo bien. Ana fue conmigo, estábamos de camino, me vomité yo completamente en el carro, estaba por donde quiera y tuve que parar y limpiando y me llama otra vez, me dice, ¿dónde tú estás? Yo dije, pues tuve que pararme porque estoy aquí vomitando y qué ¿A sé qué yo. fue eso? Y eso fue hasta peor Ujú. porque me insultó más todavía. Como que eso, como que yo no sé lo que le dije en ese momento, que a él lo molestó de tal manera que yo le dije, tú sabes que búscate otra persona que te recoja porque yo no te voy a recoger. Una que no me siento bien y Así otra fue. que no te lo mereces. Viré para atrás para casa y me fui para la cama. Y eso fue lo que hice. Y eso fue lo que me hizo enfadarme más. Entonces llamé al amigo mío, que eso es lo que me habías dicho. ¿Por qué no llamas al amigo que te trajo allá? Exacto. Y yo pues no voy a contarle esas cosas porque yo no pienso que es necesario, pero eh, me dio a pensar que esto me lo traje yo. Y fueron avisos que me habían venido ya. Entonces yo como me sentí como invincible. Ujú. Ah, no pensaba que estas cosas me iban a pasar a mí. Entonces, aquí dicen el objetivo que llegar a eliminar a este enemigo que está derribando a los matrimonios hasta acabarlos. Y ahí es que estaba llegando eso. No estaba acabando el matrimonio, lo estaba derribando. Me estaba Exacto. derribando a mí, te estaba derribando a ti. Entonces ya estábamos llegando al punto de que en verdad esto no era algo que era saludable para mí. Amén. Sí, y estaba a punto de acabarlo así, pero yo estaba tan cansada como yo digo, ese 2014 pasó ese año, acabó y yo estaba ya bien cansada. Y ese año yo dejé mi trabajo porque dije, voy para la escuela a ver qué pasa. So, empecé a ir a la escuela en enero del 2015. Pero yo digo, Dios tenía un plan para todo. En ese mismo año 2015, como digo, ya yo estaba cansada. Yo dije, yo no puedo seguir aquí, yo no puedo seguir con esto. Llega abril del 2015 y me invitan aquí a la iglesia de los pastores Maldonado y Dios de ahí empezó a bregar conmigo. Es que ya Dios venía bregando, como dijo, ya yo el alcohol, ya yo le tenía repudio, ya me tenía cansada por todas las cosas que había hecho en nuestro matrimonio. Ya yo estaba tan agotada, yo decía, este alcohol ha tomado tanta ventaja en nuestras vidas, yo tengo que tratar algo. Empecé con dejándolo, tú sabes, yo por lo menos yo lo dejé de consumir primero.
porque ya le cogí un repudio y un odio al alcohol por todo lo que había causado en mi vida. Y sentía que seguía rompiendo nuestro matrimonio. Y vino abril del 2015 y vine a la iglesia y Dios me habló inmediatamente, porque eso es algo que yo digo, Dios siempre habla a uno. Y Dios me venía hablando antes, porque como él decía, teníamos otros pastores anteriormente que nos daban muchos consejos y nos decían y nos ayudaban, pero en aquel momento yo no, como digo, no conocía a Dios de la manera que lo conocí en abril 2015, porque no les hice caso y seguí mi vida y sí, serví a Dios en aquel entonces, pero no le serví como Dios quería de mí. Y vino abril 2015 y empecé a darle la oportunidad a Dios. Dije, voy a dar la oportunidad a Dios. Yo conocí a Dios, ¿sabes? Que tenía conocimiento de Dios desde jovencita, porque pues mis papás se convirtieron y yo también le servía a Dios. Pero como digo, en ese abril del 2015 yo conocí la misericordia de Dios. Amén. Y Dios me habló y me dijo muchas cosas bien bonitas. Y de ahí, de ese entonces, empecé a servirle a Dios. Y no te estoy diciendo porque conocí a Dios nuevamente y me volví, me reconcilié, que las cosas se mejoraron inmediatamente, porque de ahí pasaron muchas otras cosas peores, porque así es, porque el enemigo sabía que en este matrimonio había un propósito grande. Y dijo, no, ya perdí a una, porque ya me había perdido a mí, porque yo dije, ya ese mundo ya me cansó. Llegué a ese punto que ya me cansó de tal manera que dije, este mundo nada bueno me ha ofrecido. Dios es el que me va a ofrecer lo bueno. Y como digo, no es que Magic cambió. No fue así. Fue un proceso del 2015 a este año pasado. Muchas cosas pasaron que también marcaron mi vida y muchas cosas se empeoraron. Gracias a Dios el alcohol se mejoró. Porque a pesar de que no se había reconciliado todavía, él pero lo tuve que dejar. Lo tuvo que dejar obligatoriamente. Y Dios usó por la ley, porque tuvo que por ley dejarlo, porque pues le pusieron algo en su vehículo. Sí, algo muy bochornoso. Porque a la verdad que yo, tú sabes que yo siempre he sido bien orgulloso así, bien privado. Y era una de esas cosas que donde uno tenía que soplar. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo tuve que tener eso en el carro, pero yo, acuérdese que yo no estaba sirviendo a Dios en esos tiempos, pero como que me dio una rabia tener que soplar en eso, pero que al mismo tiempo me tuve que humillar, porque en verdad eran las consecuencias de lo que me había traído. Y cuando yo estaba soplando en eso, me acordaba de ti. Porque la verdad, si es que y yo decía, esto está pasando porque ya no me vino a buscar ese día. Pero son cosas que le dan a uno. Eso son las cosas. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que uno apunte el dedo al otro para que así se separe la unidad. Y nosotros, pues, ella se había reconciliado ese tiempo y yo no quería dejar la bebida. En serio, yo no la quería dejar. Pero sabía que estaba a punto de no solamente perder el trabajo, estaba a punto de perder mi familia. Y era una cosa grande para mí. Y yo dije, yo voy a dejar de beber, pero voy a dejar de beber porque si no, voy a perder el trabajo. Pues, al fin y al cabo, pues, perdí el trabajo. Lo perdí porque ellos sabían que lo que me había pasado. Y yo, pues, de ahí como que me colmó todo esto y me dio una rabia que no solamente la cogí con ella, también con Dios, porque le eché la culpa a Dios. y uno dice, ¿verdad? Que ahora, bueno, como estamos... Sí, porque uno siempre le quiere buscar la culpa a otra persona y nunca uno se quiere echar la culpa a uno. Uno siempre tiene que apuntarle la culpa a alguien, porque cuando uno admite la culpa, ahí es que hay cambio. Y él no quería admitir la culpabilidad porque él sabía que si admitía su culpabilidad, de ahí tenía que haber cambio. Porque cuando uno se humilla, como él dice, él se estaba humillando obligatoriamente, en cierto modo, pero no completamente. Pues se humilló porque tenía una máquina que si bebía y soplaba, le iban a quitar el carro. O le iban a meter preso. Entonces, en vez de decir que era culpa de él por yo estar bebiendo, me echaba a mí la culpa porque no lo había recogido ese día. No te quería perdonar. Y es más que cada vez que tenía que soplar y estaba en un tapón,
cogía y me agachaba así y tenía que soplar en esa cosa y yo, mira, el bochorno que yo sentía por eso, que cada vez que me agachaba para que nadie me viera soplando en la porquería esa, yo decía, esto me lo busqué yo. O sea que así fue que caí. Entonces ya no era yo perdonarte a ti porque en sí no tenía que perdonarte a ti, tú no tenías nada que ver con eso. Entonces dije, wow, en verdad yo necesito a ella que me perdone a mí. Amén. Pero ese perdón no vino rápido. A pesar que yo me reconcilié en el 2015, en abril, ese perdón tomó hasta el año pasado para yo perdonarlo a él. De todas las cosas que, como digo, no estamos entrando en todos los detalles. Estos son poquitos de las cosas que nos pasaron en nuestro matrimonio. Yo cargaba con eso en mi corazón. Amén. Y no lo podía perdonar porque él trató de reconciliarse unas cuantas veces y volvía nuevamente. Y llegó el año pasado. Entonces, llegó el año pasado y él decidió reconciliarse. Y a pesar que él se reconcilió, yo no le creí. Yo no lo creía. Eso me afectó mucho. Sí, yo soy sincera. Cuando él reconcilió ese día que el Señor le oró, tú sabes, le habló a través del Señor que vino, ese Señor que vino, y después vino y lo llamó al frente y él fue y se reconcilió. Yo por dentro decía, yo no le creo. Esto es otro show más. Eso es lo que yo soy siendo sincera delante de Dios. Yo estaba ahí en la iglesia ahí arriba, porque fue aquí arriba, y decía, aquí venimos otra vez. Ya viene a reconciliarse para pretender. Créame, que estos son los pensamientos que yo tenía en ese momento. No, ese perdón no vino rápidamente para mí hacia él. ¿Por qué? Porque tenía mucha desconfianza. Ahora esta era otra desconfianza. Ya no era la desconfianza de que me iba a ser infiel, sino la desconfianza de que no creía que hubo un cambio en él. Y yo sí, me cogió mucho en probar que en verdad era un cambio de que yo estaba tomando por mí mismo, primeramente. Amén. Porque yo sabía que si no me arreglaba a mí mismo, yo no podía en verdad lidiar con las otras cosas que estaban pasando alrededor mío. En este perdón, pues llegamos al próximo punto, en Efesios capítulo 4, versículo 32. Amén, sí, como digo, el quinto punto, que es el perdón, algo que es maravilloso. El perdón primeramente el perdón que Dios nos da, ese es un perdón como ningún otro, pero cuando uno se perdona uno al otro también, pues eso es un ejemplo de lo mismo que Dios hace con nosotros, que nos perdona y se olvida de eso que nosotros hicimos anteriormente. Y vamos a leer en Efesios 4:32 y dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Y dice aquí en la introducción que Jesús enseñó el deber de perdonar como Dios también nos perdonó y mostró que era algo fundamental esperar respuesta cuando imploramos perdón nuestras oraciones. Amén. Como yo le decía, yo a pesar de sirviéndole a Dios, y eso también nos habla de que somos cristianos, le estamos sirviendo a Dios y estamos haciendo muchas cosas bien para Dios, pero hay veces que está esa pequeña raíz ahí de que uno tiene que perdonar a esa persona. Y para mí era mi propio esposo el que yo no podía perdonar. Era mi propio esposo el que vivía conmigo, que yo todavía tenía esa raíz de amargura hacia él. Yo tenía en cierto modo, como digo, mucho rencor. Y yo lo sentía también. Sí, porque yo lo demostraba. Sí, lo demostraba. Que yo es más que te veía los ojos y cogía y volteaba y cogía del otro lado. Sí. Porque ya sabía que no estaba satisfecha como estaba el matrimonio de nosotros y que en verdad de muchas de las cosas que hice no estaba de acuerdo. Y me las traje yo. Pero que yo quería enseñarte que en verdad estaba tomando ese cambio para Dios primeramente y después para mí, para en sí tomar la responsabilidad de tener una familia que le sirvamos a Dios. Amén, sí, y ese perdón no vino hasta en junio del 2022, cuando yo fui a un campamento de damas que Dios habló a mi corazón. Porque me hizo entender cómo puede ser que si Dios te perdone todo lo que tú hiciste,
¿cómo tú no puedes perdonar a este hombre? Y eso abrió algo en mi corazón que dije, tengo que dejarlo ir. Dios me dijo, deja eso ir ya. Porque eso no le está afectando a él. Y sí, le afectaba a él indirectamente, pero me estaba afectando a mí. Porque tú sabes que no están teniendo esas cargas en nuestros corazones, no permitimos que Dios cumpla su propósito en uno. El que Dios tiene un propósito en nuestro matrimonio grande, pero yo cargando con esa espina no iba a permitir que ese cumplimiento se hiciera en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Porque esa cosita ahí, aunque yo la creía que era pequeña, era algo grande porque estaba bloqueando que se creciera esa confianza entre nosotros. ¿Por qué? Porque tenía desconfianza. Pero cuando Dios me habló ahí, yo lo dejé ir y yo vine para atrás y yo le dije, yo te voy a ser sincera, yo no te había creído que tú te habías convertido, pero ahora Dios me ha hablado y yo sé que tú tuviste un encuentro con Dios y yo sé que Dios va a trabajar contigo y te perdono y te pido perdón también por tratarte de las maneras que te trataba, porque no era la más cristiana también en Y eso ese a mí me momento. trajo tremendo alivio. Eso a mí me trajo tremendo alivio porque yo dije, wow, por fin puedo respirar. Y dije, aquí, Dios oyó mis oraciones, porque en verdad era una de las cosas que yo dije, esto se va a hacer más difícil de lo que yo pienso si ella no va a dejar caer esa pared. Y fíjate que estuvo ahí por mucho tiempo y me la gané, pero ya era tiempo que la dejara. Y se lo pedí a Dios porque tenía que tener paciencia, porque así como, ¿qué espero yo? Que así de rápido, ¡pum! Como dices tú, magic, presto. No, no es así. Las cosas no son así. Ella tuvo paciencia conmigo por muchos años. Y ahora me tocaba a mí. Amén, claro que sí. Y Dios obró, Dios escuchó las oraciones de él y obró. Y luego de ahí, como yo digo, ha abierto muchas puertas en nuestro matrimonio. Tenemos más confianza, hablamos mucho, somos amigos. De verdad, ahora puedo decir que tengo el esposo que yo quería desde un Oh, principio. yeah, you're my best friend. Sí, somos los mejores amigos, hablamos de todo, nos comunicamos todo. Como digo, todavía tenemos nuestras peleitas porque los dos somos bien cabeciduros a veces. Inmensamente, inmensamente. Y somos unas personas bien opinionated, somos bien opinadoras, tenemos nuestras opiniones y a veces, Como you dice el know, buen boricua, no tenemos pepitas en la lengua. exacto, los dos somos bien sinceros y también pero nada, llegamos a la conclusión, agree to disagree, como dicen en inglés. Amen. So, and move on. We'll find something else. Amen. Hablamos de otra cosa. Vamos a dejar ese tema ahí y si Dios quiere, pues eventualmente estamos de acuerdo en ese tema. Pero por ahora, pues vamos a move on. Sí, sí, se nos hizo más fácil las cosas en perdonar. Entonces, ¿te acuerdas que lo primero? Yo por cualquier peleita encontraba la excusa, como estaba todavía, había dejado el alcohol, pero no había dejado el cigarrillo. Entonces me pasaba fumando y fue una de las cosas que yo le pedí a Dios. Fue la tercera vez que me había reconciliado. Por eso fue que le tomó a ella su tiempo en decir, este cuento ya yo lo he leído. Pero yo sabía que Dios tenía un propósito para mí. Entonces esto fue, muchas de las veces que pasé en esto, yo dije, esta vez va a ser diferente porque yo lo siento. Lo siento. No fue solamente en el matrimonio, fue en el trabajo. Fue en mi salud. Porque, ¿qué fue? Un mes después de eso, del campamento que tú tomaste. Sí, algo así. O sea, esto fue mayo, no fue junio. Pues le tomó a los caballeros. Le tomó a los caballeros. Y yo dije, me queda, ese día que yo estaba yendo a casa del pastor, me quedaba un cigarrillo. Y ya estaba sirviéndole a Dios esto fue en junio, que fuimos, en junio en tu cumpleaños. Sí, entiendo. Sí, El día antes de cumpleaños. Sí. Y yo pues me había reconciliado un par de meses antes. Entonces yo le había pedido consejo a mi pastora, a mi pastor. Y fíjate, me dieron buen consejo y yo dije, yo nunca me olvido de esto porque yo dije, me queda un cigarrillo y este campamento a mí me va a hacer bien. Y ese último cigarrillo fue un viernes y camino en casa del pastor. Yo dije, hasta aquí llegó. Y gracias a Dios,
gloria a Dios que hasta el día de hoy, o sea, ese vicio ya se me quitó. Y es algo que yo sé que a ti te viene gran alivio y a mí me trae también gran alivio en el bolsillo. Sí. Porque imagínense, son 12 pesos, son 12 pesitos. Y todos los chavos esos que estaban gastando, que estaba yo gastando, me lo estoy economizando ahora. Estoy viviendo una mejor vida y no digo que soy perfecto porque no soy perfecto. No soy perfecto en ninguna manera, pero sé dónde está mi corazón. Sé que mi corazón le pertenece a Cristo. Y ahí es donde quería estar yo. Amén, amén, exacto. ¿Cómo digo? El yo perdonar, liberarme de esa carga y yo viendo los cambios en él y vi también, confirmó más que fue la mejor decisión el yo dejar eso de mi corazón, el yo, decir, ya se acabó y al ver que él dejó ese cigarrillo, más confirmó que lo que yo había hecho era correcto. Y estábamos entonces ahí, renovando nuestro matrimonio, renovando y abriéndonos más. Yo pienso que eso fue algo que nos abrió hasta más Sí, todavía, sí. luego de yo dejar eso ir, el hacer también el cambio que él hizo, de dejar el cigarrillo, entonces pudimos tener una renovación en el matrimonio más todavía, fue algo más poderoso. Yo Pero siento que luego de eso nos unimos más todavía. sí, absolutamente. Pero fue algo que tuvimos que perdonarnos. Sí, Y para terminar este punto, dice que el perdón de Cristo ha de ser siempre el motivo del perdón a los demás. Dejamos esas en nuestros corazones. Que dejemos esas en nuestros corazones. amén. Y es verdad, porque imagínate Jesús, ¿verdad? Cómo la humildad de él y el perdón de él, que le pasó mucho, mucho más de lo que nos pasó a nosotros. Y nosotros por cosas sencillitas así, aunque pensábamos que eran cosas inmensas, no nos perdonábamos. Y cuando Exacto. estábamos leyendo eso en la mesa, eso a mí me tocó y yo dije, es verdad, así es que debemos vivir. Ese es el motivo que debemos tomar. Amén, exacto, claro. Cristo murió en la cruz por nosotros, siendo nosotros pecadores, teniendo todas esas cargas, y él fue y murió en esa cruz. En esa cruz, él sí que no tenía ninguna culpa. Y, y eso es algo, esa historia de Cristo es algo grande. Esa historia de Cristo, como yo digo, el que haya ido una persona inocente a morir por uno en esa cruz, eso es grande. ¿Y quién somos nosotros entonces para estar guardando rencor a Amén. la persona? Amén. Cuando Él me perdonó más a mí y perdonó a este mundo completo de todas las cosas que en este mundo de maldad, Él decidió en su inocencia ir a morir. Porque yo digo, ese es Cristo nada más, porque si yo soy inocente y tú eres culpable, allá tú, paga tú tus propias consecuencias. Ve, muere tú, porque yo no hice nada, porque soy yo. Aunque, Amén. aunque el motivo de cristiano, como digo, no debemos de ser así. Eso yo trayendo a colación lo que uno como persona haría, pero pues, uno como cristiano, si necesitamos pasar por Cristo, debemos de padecer por Cristo, así como Amén. Él padeció por nosotros. Amén. Amén. Eh, Trayéndonos al próximo punto de renovando los pactos, ah, en el libro de Gálatas. Sí, vamos a estar leyendo en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, los versos 15 al 17. Y dice así: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalide ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si habiesen de muchas, sino como de uno, y de su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abrogó invalidar la promesa. Amén. Esto dice aquí que Pablo tomó la palabra del Espíritu y habla acerca de la ley que nos justifica,
no justifica a nadie. Ante todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. A la vez, todo aquel que no cumple con la ley es anatema. Amén. Sí, cuando renovamos los pactos en el matrimonio, tenemos que entender, así como los renovamos con Dios y nos convertimos para Dios, así mismo debe ser el matrimonio. Y es algo constante, porque el matrimonio es algo que es constante, un ejercicio, como yo mencioné anteriormente, es que cuando uno se ejercita para ver un resultado, así mismo debemos de hacer también cuando en un matrimonio continuamente debemos de renovar los pactos que hicimos, que nos tenemos que acordar cuando ese día que nos casamos, recordarnos cuál fue el pacto. Y eso nos va a ayudar a nuestra mente a entender y a siempre recordarnos que vamos a estar en las buenas y en las malas. Y cuando están esas malas, acuérdate de las buenas, de cuando estábamos bien. Porque, como digo, no porque estamos sirviéndole a Dios ahora, tenemos el matrimonio perfecto, pero a la misma vez digo que sí, porque ahora tenemos a Cristo centrado. Es un matrimonio perfecto porque es sedimentado en Cristo. Y como digo, aunque tengamos nuestras disputas y nuestros problemas, tenemos a Cristo y entendemos que no es de nosotros, no es por nosotros. Estamos en este matrimonio, en este mundo, pues para hacer un propósito que Dios nos tiene en nuestro matrimonio. Amén. Y este va a ser un gran año para nosotros. Vamos a hacer cosas grandes para la gloria y la honra del Señor. I'm looking forward to it. Yo también. Como digo, ahora somos mejores amigos en esto juntos, hasta que venga Cristo o hasta que nos muramos. Amén. Sí, no vamos para atrás ni con impulso. Exacto, ni para coger el impulso. Amén. Dice, vamos a seguir guardando el pacto con la devoción en el matrimonio. Vamos a seguir guardando esos pactos, como yo le dije, mencionado cuando lo hicimos al principio. Vamos a guardarlo y a tomarlo en consideración y el respeto que se merecen también, porque como digo, las buenas en las malas, la salud y la enfermedad. Amén. Somos mejores amigos y vamos a seguir siendo mejores amigos y les recomendamos a todos los matrimonios allá también que sean mejores amigos, que como yo le dije ahorita también, si yo hago algo bien para él, aunque yo piense en ese momento que, eso no es mejor para mí, pero nada, eventualmente va a ser, porque lo que le conviene a él me conviene a mí, porque somos una sola carne. Y siempre piensa en el otro, antes que tome decisiones que son irracionales, siempre piensa en su pareja, porque en verdad no está en esto solo. Y primeramente sobre eso, ore y pregúntele a Dios porque le dé guianza. Porque en verdad, muchas de las cosas que pasamos, yo le doy gracias a Dios que tengo una mujer como ella. Porque si no hubieran sido por las oraciones de ella, yo no hubiera estado donde me encuentro ahora. Amén, amén. Y entonces, y al estar así unidos, como yo digo, y ser una sola carne y ser un matrimonio, eso nos ayuda a la edificación de un hogar y a establecer las prioridades de un hogar, que sí somos uno en una carne, pero tenemos hijas y tenemos que ser un ejemplo para ellas. Amén. Especialmente en este tiempo que vivimos, que este mundo está tan dañado y le está enseñando tanta cosa negativa, que si nosotros también participamos en esa negatividad, ¿qué va a ser de nuestra futura generación? Es algo que es bien importante. Nosotros tenemos que edificar nuestro hogar. Nosotros tenemos que mantener las prioridades en nuestro hogar y enseñarle a nuestras hijas que es la prioridad, que para nosotros la prioridad es Dios. Amén. Y no cansarnos de eso. ¿No? Y eso nos lleva al versículo de Mateo en el capítulo 7, versos 24 a 27. Y quería traer esto para como decir, porque la edificación y las prioridades en el hogar son bien importantes por nuestros hijos. Porque ya sí somos uno en pareja, pero tenemos otras personas en otro hogar que tenemos que guiar y encaminar a lo que es el camino correcto. Y dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, los compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Amén.
y habla sobre esto aquí en la introducción, que dice que la edificación del hogar es del esposo y esposa. Ambos deben ver las prioridades y las necesidades que surjan. No es del esposo solo dar el gasto, sino la atención, la cobertura paternal. Los muchos descuidos han conllevado al desalojo de hogares y la desolación. Amén. Es bien importante edificar un hogar en la roca. ¿Y qué es la roca? Cristo. Cristo es nuestra Amén. roca. Y podemos ver la diferencia ahora porque, como digo, con lo que hemos comentado durante todo este testimonio, cuando no estábamos con Cristo, nos separamos múltiples veces. Tres veces, sí. Nos separamos y se nos hacía difícil, pero ahora que tenemos a Cristo como la roca, nuestra casa está firme. Y aunque vengan los vientos, vengan las mareas, está firme. Y eso es lo que le hemos enseñado a las niñas. Y como yo digo, eso era, y a pesar de que en esos tiempos que no le servíamos a Dios, yo también siempre tuve en cuenta que yo quería que mis hijas se criaran en una casa que estuviera con su mamá y su papá. Amén. Aunque, como y digo, ha sido tremenda madre. Gracias. Ha sido difícil, pero siempre decía, yo quiero, así como yo, que mi mamá aguantó todo lo que aguantó, ella se quedó con mi papá y nos crió. Y gracias a eso es que somos quien somos, respetamos, tenemos valores, Amén, tenemos amén. morales. Y yo vi ese ejemplo de mi mamá. Y Ha yo sido también. Un gran ejemplo. Un Sí. gran ejemplo ha sido. Y yo quería lo mismo para mis hijas. Yo no quería un matrimonio que estuviera roto, que mis hijas tuvieran que irse un fin de semana en una casa y después el fin de semana en otra casa. Y yo pensaba en eso y por eso también que me ayudaba. Como digo, que a pesar que mi mamá en aquellos tiempos, amor, no le servía a Dios, siempre nos fundó eso de que una familia, eso establece una familia, o sea, estable en cierto modo, que aunque no estemos sirviéndole a Dios, por lo menos hay una estabilidad, que está la mamá y que está el papá. Y era algo que yo tenía bien en cuenta. Y eso es lo que yo quiero que ellas se lleven también con ellas cuando ellas decidan establecer su propia familia. Amén. Y que puedan entender. Y ahora pueden ver la diferencia. Sí, ellas han visto el cambio. Han visto el cambio porque estoy yo, estás tú. Y muchas de las veces que nosotros nos pasábamos en los argumentos, yo cogía y salía afuera y no volvía adentro por un par de horas. Son 2, eran más. Uh-huh. Pero hemos aprendido. Y así como Dios me dijo que cosas mucho más grandes tengo para ti, así ha sido. Y hemos visto que para la gloria y la honra del Señor, muchas de estas cosas, y no fui así con el sentido de que yo estoy esperando algo, pero Dios no falla en su promesa. Y muchas de esas cosas que Dios me ha dicho y te hablaba a ti y hablaba a mí, están pasando, se están logrando. Entonces, todo lo demás ha venido por la añadidura. Y ha sido... Salimos a Niagara Falls el año pasado con los suegros y tuvimos un tiempo como nunca lo habíamos pasado, ¿verdad? Sí, bueno, que tu papá dijo, esas fueron las vacaciones de mi vida. Sí. Porque en verdad es que fue en verdad, se gozaron. Y fue en casi los 15 años que hemos estado juntos, que ellos estaban tan dispuestos a vernos a nosotros en argumentos y todo eso. Pasamos a la verdad un tiempo bro, bien glorioso. Fue una bendición y llegamos a ver una cosa de la naturaleza que Dios ha hecho que es preciosa. Sí. Y en verdad que eso a nosotros nos trajo mucho más cerca. Amén. Nada, pero queríamos traerle este testimonio de nuestro matrimonio para que aquel que esté allá también pasando pueda entender que el único que puede arreglar su matrimonio es Dios, que no hay nada en este mundo aparte de Dios que lo pueda arreglar. Yo con mi propia humanidad traté de arreglarlo y no pude. Y hasta que vine a Cristo y lo entregué a Cristo, ahí fue que yo pude entender que eso es un verdadero matrimonio. Absolutamente. Fundado en la roca. El consejero mayor. Amén. La roca. Sí, exactamente. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga mucho y gracias por escucharnos y que se sigan edificando.